Paz a vosotros. Continuamos con nuestra lectura del libro de Deuteronomio. Estamos ya en nuestra cuarta porción, vamos a iniciarla. Nuestra porción que se va a llamar V. Es nuestra primera lectura. Estamos en el capítulo 11 a partir del verso 26. Esta porción es parte de la preparación de Moisés al pueblo para entrar en la tierra de Israel. La porción principia hablando de la bendición y la maldición. Una vez que describe la forma en que se llevará a cabo la lectura de las bendiciones y las maldiciones en los montes Gerizim y Ebal, en la tierra de Israel, la escritura ahora da varias instrucciones relacionadas con la santidad de la tierra de Israel. Las próximas tres porciones, que es esta V, jueces y cuando salieres, contienen el grueso de los preceptos que se encuentran en Deuteronomio. Hasta ahora, Moisés había mencionado preceptos fundamentales como el amor y el temor a Dios, y exhortaciones generales en contra de la idolatría, y había dado discursos de inspiración incitando al pueblo hacia Dios y la obligación de vivir con santidad en la tierra de Israel. Él comienza esta recitación poniendo a los preceptos en perspectiva, diciendo que la elección de si aceptar o no aceptar la ley en su totalidad no es diferente a la elección entre la bendición y la maldición. A pesar de que Moisés en la porción les dice que él les pone frente a ellos la elección el día de hoy y que la realización del pronunciamiento de las bendiciones y maldiciones tendría lugar solo después de atravesar el Jordán, Moisés explica ahora al pueblo cuál es la fórmula de las maldiciones y las bendiciones. Vamos a irlo explicando. Dice nuestra primera lectura, capítulo 11, verso 26. Ve que yo coloco ante vosotros el día de hoy bendición y maldición. Estas dos cosas son totalmente extremas. Bendición significa prosperidad, éxito, más de lo mínimo necesario. Mientras que maldición significa deficiencia, carencia, menos de lo mínimo. Fíjate que no has de adoptar un término mediocre en el servicio a Dios como lo hace la mayoría de la gente, sino que para recibir la extrema bendición se debe adoptar la extrema religión. Dice el verso 27, a la bendición cuando escuchares a los preceptos de Dios, vuestro Dios Todopoderoso. El hecho de escuchar, aceptando cumplir, atrae consigo la bendición divina, aunque todavía no haya podido aplicarlo. En cambio, en la maldición solamente si llevan a cabo los malos pensamientos atraen la maldición, más no con el puro pensamiento. Dice el verso, los cuales yo ordeno a vosotros el día de hoy, y la maldición si no escuchareis a preceptos de Dios vuestro Dios Todopoderoso. Si dejan de escuchar, de estudiar, de aprender, de escudriñar, pues con el tiempo se desviarán hacia los peores pecados. Y os apartaréis del camino que yo os ordeno a vosotros el día de hoy, yendo detrás de deidades ajenas, las cuales no hayáis conocido. Y será cuando te traiga Dios tu Dios Todopoderoso a la tierra, la cual tú vienes allá para poseerla, y colocarás a los que bendicen hacia el monte Gerizim y a los que maldicen hacia el monte Ebal. ¿Acaso no están ellos pasando el Jordán? Es decir, apenas entrando a la tierra de Israel, deben esclarecer que no adopten una postura mediocre en cuanto al servicio a Dios. Decíamos, extrema religión para alcanzar la extrema bendición. Continúa el verso 30. Después del camino de la puesta del sol en la tierra del cananeo que habita en la planicie enfrente de Gilgal, contiguo a Eloné Moré. Eloné Moré o la encina de Moré este lugar fue donde nuestro Dios se le presentó a Abraham, allá en Génesis capítulo 18, donde atiende a los tres huéspedes. ¿Y esto por qué se los menciona o por qué les menciona este lugar? Quizá les quiera hacer recordar pues que Abraham se dedicó a obedecer a la voluntad de nuestro Dios. Veíamos en aquellas lecturas, en aquellas explicaciones, pues que nuestro Dios le puso 10 pruebas a Abraham y que él todas las superó por medio de su fe, de su aceptación a la palabra de nuestro Dios.
Por lo tanto, Moisés ahora les quiere recordar lo mismo. ¿Cómo alcanzar la bendición? Pues obedeciendo, atendiendo a los mandatos, a los preceptos de nuestro Dios. Dice el verso 31. Pues vosotros habéis de atravesar al Jordán para ir a poseer a la tierra, la cual Dios, vuestro Dios Todopoderoso, ha de entregar para vosotros, y la poseeréis a ella, y habitaréis en ella, y cuidaréis hacer a todos los decretos y a las leyes que yo coloco ante vosotros el día de hoy. Estos son los decretos y las leyes que cuidaréis para hacer en la tierra que entrega Dios, el Dios Todopoderoso de tus padres, para ti, para poseerla todos los días que vosotros habéis de vivir sobre la tierra. Habéis de hacer perder a todos los lugares en los cuales sirvieron allá las naciones, las cuales vosotros habéis de echar a ellas. Hacer perder está refiriéndose a que van a tener que destruir todos esos lugares. Vamos a ver que incluso los nombres, si alguna ciudad tenía el nombre de alguna idolatría, pues también se la debían cambiar con tal de que dice hacer perder todo esto, la destrucción total, la lucha contra la idolatría. Dice, a sus deidades sobre los montes altos y sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso, y derribaréis a sus altares y quebraréis a sus monumentos, y a sus árboles idolátricos los incineraréis en el fuego, y a las esculturas de sus deidades arrasaréis, y haréis desaparecer a sus nombres del lugar aquel. No haréis así a Dios vuestro Dios Todopoderoso. No haréis así. Puede ser que se refiera a poner las ofrendas en cualquier parte, como hacen los pueblos, sino solamente en el lugar designado por nuestro Dios, como nos va a decir en los siguientes versos. También no haréis así, está hablando de erradicar toda esta idolatría, todos sus monumentos, todas sus imágenes, todo esto. Dice, no van a ser así con lo consagrado hacia Dios. Aprendemos lo importante de no borrar, no destruir, no quitar nada donde se encuentre el nombre de Dios, ningún utensilio sagrado, consagrado, dedicado hacia nuestro Dios, pues tampoco destruirlo, no dañar nada del templo, por ejemplo. Ahora, no nada más un templo físico, también hablamos de un templo nosotros, como lo dijera el apóstol Pablo, que también nosotros somos parte de ese templo. ¿De qué manera nos contaminamos nosotros o pervertimos la santidad que hay en nosotros? Pues por medio de vanas pláticas, pues sí, cosas triviales. En el momento en que se está hablando de la palabra de nuestro Dios, o se está leyendo la Escritura, o se está orando a nuestro Dios, que se cometen estas faltas de respeto, pues viene relacionado a esto. Dice, verso 5, ya estamos en el capítulo 12, sino que al lugar al cual escogiere Dios vuestro Dios Todopoderoso de entre todas tus tribus para poner a su nombre allá, a su morada habéis de buscar y vendrás allá. No esperar a que alguien te esté persuadiendo, te esté diciendo que tienes que ir, sino tú solito tienes que buscar el acudir hacia el templo de nuestro Dios. Recuerde, en este momento aún no han entrado a la tierra de Israel o a la tierra de Canaán. No saben cuál va a ser el lugar donde van a tener que construir el templo sagrado. Y durante bastante tiempo el tabernáculo, que es el templo movible, durante mucho tiempo va a estar en Shiloh hasta la época del rey David, y no va a ser hasta con Salomón cuando se decida, cuando nuestro Dios dé la orden de que debe ser construida su casa en Jerusalén, esto es, en el territorio de la tribu de Benjamín. Por eso les dice Moisés, en el lugar donde Dios designe que ahí va a ser su casa, su templo, pues ahí vas a tener que acudir, recorrer distancias, puede ser lejanas, puede ser cercanas, pero un esfuerzo para ir a la casa de Dios, como dijera el Salmo 122. Yo me alegré cuando me decían, a la casa de Dios iremos. Dice, verso 6, y traeréis allá a vuestras ofrendas de holocausto y a vuestras ofrendas de paces y a vuestros diezmos y a la contribución de vuestras manos. Esta contribución
Se refiere a todo lo que la persona ofrece voluntariamente como donativo, ya sea para los sacrificios del templo, para el mantenimiento del mismo, o donativo para los sacerdotes que pues estaban al servicio de nuestro Dios. Dice, y a vuestras ofrendas votivas, y a vuestras ofrendas voluntarias, y a los primogénitos de vuestros ganados y vuestros rebaños. Y comeréis allá ante Dios, vuestro Dios Todopoderoso, y os alegraréis con todo lo emprendido por vuestras manos, vosotros y las gentes de vuestras casas, conforme te haya bendecido Dios, tu Dios Todopoderoso. Todo lugar donde la Escritura nos habla de la alegría, habla también de donativos, para enseñarnos el deber de compartir esa alegría pues con el que está en el servicio de nuestro Dios, con el huérfano, viudas, extranjeros, etc. Además, esto nos enseña una estrategia, como dijera allá en Hechos, en el capítulo 20, verso 35, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso, feliz, alegre. Esto quiere decir entonces que el dar genera alegría. El egoísmo es un foco de infección en el humano, el cual causa angustia y depresión. Esa infección se combate a través de actos de altruismo. Dice el verso 8, no haréis como todo lo que nosotros hacemos aquí el día de hoy, cada persona conforme a todo lo recto ante sus ojos. ¿Por qué? Pues hasta este momento, recuerden, no están cumpliendo todos los mandatos porque hay preceptos que son únicamente para la tierra de Israel. Por ejemplo, el año sabático o el año del jubileo, todos estos que no los pueden cumplir de momento. Por eso les dicen, no van a ser como nosotros aquí. Allá van a tener que cumplir, van a verse en la necesidad de cumplir. Lo leíamos en lecturas pasadas que decía, si no obedeces, pues no va a haber lluvia. Vamos, una consecuencia de tus acciones o de tus no acciones. Dice el verso 9, pues no habéis aún llegado hasta ahora al lugar de reposo y a la heredad que Dios, tu Dios Todopoderoso, da para ti. Y atravesaréis al Jordán y os asentaréis en la tierra que Dios, vuestro Dios Todopoderoso, os hace heredar a vosotros, y os dará reposo a vosotros de todos vuestros enemigos de alrededor, y habitaréis con seguridad. Hasta aquí vamos a concluir nuestra primera lectura de esta nuestra cuarta porción de. Continuaremos más adelante, si Dios permite. Paz a vosotros.